Vamos a empezar con Eduardo Segura, que, como comentaba esta mañana, pues ha traducido varias obras de Tolkien, varias obras de ensayos de Tolkien, así como, por ejemplo, La caída de Arturo, esta obra publicada póstumamente. Cosas sobre Tolkien en la forma del Thumb Ship y El camino a la Tierra Media. Es decir, que Eduardo tiene un trasfondo muy rico en cuanto a traducciones de diferentes tipos de la obra de Tolkien. Tenemos que empezar con él, ya que se tiene que marchar enseguida. Eduardo, sin más preámbulos, te cedo la palabra. Feel free. A ver, aquí quizá dos cosas. Hablaba antes Sara de la experiencia. Para mí, hasta que me dio la experiencia de traducir, no me di cuenta de lo que significaba realmente la responsabilidad del traductor como un transformador sobre todo la necesidad que tenía de mejorar mi español. O sea, es decir, la exigencia que tiene para ti el poder verter en otra lengua o en tu propia lengua un texto en el cual tienes que ser fiel al estilo del autor, a lo que está diciendo el autor, y luego hacerlo comprensible en tu propio idioma sin que suene a algo, a una especie de engendro, ¿no? En el caso de las obras de Tolkien, debo decir que esto era un riesgo especial, porque antes esta mañana os acordáis que hablábamos de que Tolkien llegó a dominar 20 idiomas y que además, fruto de su dedicación profesional al ámbito de la literatura anglo-germánica, en especial en un periodo, digamos, desde la marcha de las legiones romanas en el siglo V pues hasta Chaucer, claro, estamos ante un especialista en la historia del inglés al que le gusta especialmente, entre dos palabras, elegir la más arcaica. Entonces, y por lo tanto, que miraba el año 1066 y la invasión normanda con ojos de terror y de odio, entre comillas, de odio filológico, como diciendo, quiero el inglés antes de la contaminación normanda del idioma, ¿no? Entonces, el libro que para mí fue más complicado de traducir fue Los monstruos y los críticos y otros ensayos, en el sentido de que, primero porque estábamos traduciendo lo que Tolkien pensaba de Beowulf, sigue siendo a día de hoy, como ya se ha explicado, una de las autoridades, una de las voces que tienen que resonar a la hora de hablar de Beowulf, ¿no? Beowulf, por cierto, lo ha traducido Martin, o sea que también le tenéis que preguntar a él. Pero luego estaba el matiz, o sea, es decir, ese primer trabajo de convertir un texto en inglés en un texto, en este caso en español, luego requería volver al matiz semántico que Tolkien quería otorgar a cada palabra. Por ejemplo, hay una característica en Tolkien que es el empleo del hipérbaton, con una intencionalidad estilística clara, yo creo que vinculada a su gusto por el latín, a un gusto alimentado desde la infancia, ¿no? Entonces, claro, conservar esto sin que el texto suene a las traducciones de los años 50 de señalábase, ¿no?, con este tipo de estructuras que ya suenan. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, el Dr. Zhivago y la traducción que estoy siguiendo es a veces hasta un poquito onerosa en ese sentido, ¿no?, por el empleo de este tipo de alteraciones. Y bueno, lo que quiero decir es que Tolkien plantea un reto doble, que es que la fidelidad a lo que está diciendo implica una fidelidad estilística arcaizante. Entonces te mueves siempre en un territorio, iba a decir incómodo, en tanto en cuanto te desafía como escritor, tienes que estar muy familiarizado con el estilo del autor. Y luego a la hora de escoger las palabras tienes que ser fiel también a este ánimo arcaizante en el mejor de los sentidos, que Tolkien defendía, incluso en una de las cartas defiende el estilo de Theoden como frente a quienes decían que su estilo era demasiado sobrecargado, como parte de lo que antes hablaba Sara, ¿no?, de la inner consistency, de conseguir la coherencia interna del mundo como algo que sea autosuficiente, que no requiera una explicación ni siquiera de una voz narrativa, que siempre aparece como algo. ¿Acordáis? Por ejemplo, Tolkien dice que le desagradaba de cómo escribió el Hobbit la intromisión de la voz omnisciente, que de vez en cuando dice, ¿sabéis lo que ocurrió? O como todos sabéis, ¿por qué? Pues porque el origen del cuento fue oral. Era Tolkien contándole a sus hijos la historia de Bilbo. Entonces,
ser fiel a estas cosas. Por ejemplo, un gran error que hay en la traducción del Hobbit es que Midnight Summer, no me acuerdo, se traduce como La noche de San Juan en la traducción oficial de 1982. Entonces, claro, dices, ¿qué hacemos con Bilbo Bolsón y las hogueras de San Juan? Ese tipo de... O, por ejemplo, en el capítulo 3 del Señor de los Anillos hay un momento en el que se habla de un tren expreso. En esos momentos en los que Tolkien todavía no tenía claro hacia dónde ir con las nuevas aventuras del protagonista, que inicialmente iba a ser Bilbo y que al cabo de 6 meses ya se convirtió en Frodo Bolsón, ¿no? Bueno, conocer a un autor, en este caso a Tolkien, ayuda mucho a traducirlo sin ser el traduttore traditore, que se suele decir, ¿no? O sea, esa traición ha de ser disminuida, quizá al menos en mi experiencia, en un grado mucho más elevado que con otros autores más estándar. Porque aquí estás trabajando sobre un escritor que es historiador de su idioma, que además conoce los parentescos idiomáticos con otras, tanto del tronco común de las lenguas anglo-germánicas como de otras, ¿no? Y eso es un desafío grande. Y en el caso de La caída de Arturo, el problema es que estás traduciendo un poema. Y por lo tanto, al igual que con Los hijos de Húrin, pues no puedes mantener la rima, y esa es una grandísima pena, lo mismo que traducir. Sabéis que Tom Bombadil, si habéis leído El Señor de los Anillos en inglés, habla en verso empareados, ¿no? Con rima interna además, con lo cual en realidad, si lo lees en voz alta, estás cantando. De ahí que la impresión que tienen los hobbies de Tom Bombadil es la de alguien, una especie de payaso, ¿no? En el mejor de los sentidos. Sí, no os ríais. Es decir, que si alguien os apareciera cantando en pareados, la primera sensación que diría es: este tío viene bien entonado, ¿no? Pero no respetar esto, la intraducibilidad del discurso de Tom Bombadil hace que se pierda una carga estética enorme a la hora de leer a Tom, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de escollos que Francisco Porrúa salvó de una manera magistral, a mi juicio, en muchos casos, en otros casos no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, quizá Tolkien sea ese tipo de autor único, como me imagino que será Cervantes o Borges para alguien que traduce del español a otro idioma, de maestros de su propio idioma que necesitan, que son un desafío porque te obligan a indagar en tu propia lengua materna y elevarla a un nivel de conocimiento y de maestría en el mejor de los sentidos, es decir, de servicio, de estar al servicio de lo que estás traduciendo. Muy alto, ¿no? No sé, ayer hablábamos, ¿te acuerdas, no? De traducir Ranger como Montaraz en lugar de explorador, o traducir Treebeard como Bárbol, árbol barbado. Son auténticos hallazgos como traducción que creo que son parte de la maravilla de experiencia estética que tienes cuando lees El Señor de los Anillos en español. La traducción de los apellidos de los hobbits, los Ciñatiesa, los Tallabuena, no sé. Dices, estoy claramente en la comarca, estoy en un mundo agrícola, no estoy, o agropecuario, no estoy en cualquier otro sitio, no estoy en un mundo industrial, ¿no? Donde la gente se llamaría Smith, más bien, que gana pie, gana patas, ¿eh? O sea, bien, pues este tipo de sabor, de flavor, es lo que hay que conservar como traducción, como traductores, ¿no? ¿Algunos estudiáis traducción? Bien. Pero es muy posible que en el futuro tengáis que traducir cosas, o sea que, ¿sabes? Sobre todo si sabéis idiomas. Ese difícil equilibrio de fidelidad al autor, fidelidad a tu propio idioma y una síntesis estilística que aúne las dos cosas en un texto que sea perfectamente recuperable, también como experiencia estética, aunque sea un ensayo, esto es algo que debe ser una meta a alcanzar, ¿no? Yo creo que lo que estás diciendo entona muy bien con lo que ha comentado José Miguel esta mañana en su intervención también. En algunas ocasiones el tono es prácticamente está ausente en el tono original por una serie de... Para mi gusto, uno de los fallos, no puntuales, pero uno de los aspectos que a mí me parece que se podían haber mejorado bastante, es el tono general, sobre todo El Señor de los Anillos, ¿no? Ahora, es cierto que es dificilísimo. Cuanto mejor es el autor, más difícil es la traducción. El traductor no es, como decía Tolkien, subcreador, sino co-creador. El traductor literario. Estoy refiriendo siempre a traducción literaria, ¿eh?
El traductor literario es un co-creador. Y entonces ahí está la gran dificultad, y cuanto mejor es el autor, como decía el profesor Segura, pues más difícil nos resulta traducirlo, eso está clarísimo, ¿no? Ahora, yo prefiero contestar preguntas con una precisión simplemente antes de que empecéis los demás, prefiero contestar preguntas que volver a charlar. Para los que estén interesados en lo que comentaba antes, el profesor Santoyo ha escrito un pequeño libro sobre los vascos e irlandeses, se titula así, Vascos e Irlandeses. Y en la institución Sancho el Sabio lo podéis encontrar, y también supongo que en la biblioteca de la facultad. Y ahora ya prefiero que preguntéis y luego... Claro que sí. Sí, sí, tú haces lo que tengas que hacer. Te mando alguna llamada perdida cuando llegue a Madrid. ¿No hay preguntas? Bueno, pues a nosotros no nos importa hablar. Están todavía calentando, o sea que podéis darles un poquito. Ahí tienes, Miguel. A ver. A ver, yo aunque ya he traducido unas poquitas cosas, pero a vuestro lado y del de Eduardo, yo me considero todavía un alumno y por eso quiero aprovechar que estéis aquí para preguntaros, ¿no? Yo honestamente cuando he tenido que hacer traducciones de textos que no eran medievales, porque obviamente primero se empieza por no conocer al autor y luego no ha dejado, digamos, documentación, por decirlo de algún modo, sobre sus experiencias o porque ha hecho las cosas de un modo o de otro. Pero esto sí se puede salvar con autores ya más recientes, en mi caso concreto, en el caso de los románticos alemanes, pero también me consta, en el caso de Tolkien, por ejemplo, está publicado su epistolario, no sé hasta qué punto completo o no, y también están publicadas cartas de Luis, y algunas he tenido la suerte de poder leerlas, pero también he accedido a las cartas de románticos alemanes, y a mí muchas veces eso a mí me aporta información muy interesante para tener en cuenta a la hora de traducir, a la hora de documentarme sobre la obra y los motivos de la obra y dificultades. Y yo me planteo, sin ser un experto en la traducción, hasta qué punto se puede considerar un epistolario, en concreto el epistolario, como una fuente de documentación, no la única, pero hasta qué punto en la experiencia de un traductor literario la consulta de epistolarios puede ser una fuente de documentación relevante, ¿no? Igual es una pregunta que, bueno, aquí viene, ¿no? Pero es que yo me la he planteado a la hora de documentarme antes de traducir, ¿no? Bueno, todo lo que añada conocimiento al autor, vamos a empezar por decir, y creo que lo he dicho esta mañana, pero voy a repetir, un traductor debe ser fundamentalmente un conocedor, un experto conocedor del autor al que va a traducir. Eso es decir, toma, tradúceme este libro. No. Supongo que los que estéis aquí de traducción os habrán enseñado documentación. Lo primero que debe hacer una persona antes de ponerse a traducir es documentarse. ¿Quién es el autor? ¿Qué escribe? ¿Cómo escribe? ¿Por qué escribe? Es decir, la documentación es fundamental y, por lo tanto, las cartas, sus reflexiones, sus memorias, todo eso es, bueno, no fundamental, pero es importantísimo para el traductor. Eso, hasta ahí yo creo que está perfectamente contestado, ¿no? Porque todo lo que aporte documentación, conocimiento del autor, es muy importante. Es que para mí, efectivamente, no se puede considerar un epistolario como única fuente, por supuesto que no. Sí. Pero a mí me parece que el epistolario es una fuente de documentación de estilo directo, si se me permite decirlo así, sobre el autor, porque habla el autor. Sí. Yo me puedo documentar, por supuesto, más sobre el autor, pero muchas veces será sobre cosas que se han publicado, por supuesto, personas que tienen un alto conocimiento sobre el autor. Pero no deja de ser hablar sobre el autor, no deja de ser hablar sobre la obra, ¿no? Pero por eso para mí el epistolario parece que tiene como un carácter especial, ¿no? Que es una fuente de estilo directo. Es como, voy a hablar con el autor, entre comillas, ¿no? Afortunadamente, cuando se puede hablar con el autor, lógicamente el 80% de tus problemas están resueltos. Porque puedes decirle, oye, aquí yo esto lo interpreto así, pero ¿cómo crees tú, no? Entonces, ahí tiene efectivamente. Entonces, sí, eso es lo más cercano a una comunicación, una interrupción. Sí. Sí, una cosilla que quería preguntar también a Guillermo, que ha tratado los textos en traducción al italiano, que si se presenta la misma problemática,
se entiende que sí, o si hay alguna particularidad del italiano que lo hace más susceptible a determinados problemas en traducción. No, como lengua romance tiene la misma dificultad. Mientras escuchaba a Eduardo y ahora me confirmaba en este problema, ¿no? Que ya lo había tratado en un pequeño artículo Borges, no sobre Tolkien, sino sobre las versiones homéricas, ¿no? donde citando a Bertrand Russell, decía que define un objeto externo como un sistema circular y radiante de impresiones posibles. Lo mismo puede aseverarse de un texto, dadas las repercusiones incalculables de lo verbal, ¿no? Y cuanto más antiguo sea un texto, es más complicado, porque uno no tiene el universo mental, ¿no? Mientras Miguel hablabas, parecía la Ilíade, ¿no? También, porque el mismo código de honor, ¿no? O incluso el código samurái, ¿no? Con Tolkien tenemos la ventaja que es mucho más cercano en el tiempo, porque Borges decía, con Homero los matices de lo que podía significar en el X siglo tal expresión griega, no hay modo, ¿no? No hay modo. Y ponía, hace 10 traducciones inglesas de una frase de la Odisea que son absolutamente diferentes, ¿no? Una muy rimbombante, que es muy simpática, la de Pope, ya que ha sido citado, ¿no? Cuando los dioses coronaron de conquista las armas, cuando los soberbios muros de Troya humearon por tierra, ¿no? Butler traduce, una vez ocupada la ciudad, él pudo cobrar y embellecer. El mismo texto con una aparente banalidad total, ¿no? Y terminaba diciendo, ¿cuál de todas estas traducciones es fiel? ¿Cómo se puede saber? Una que sigue el vuelo pindárico imaginario, la otra que parece una descripción periodística. ¿Cuál es? Yo he encontrado esa dificultad también con las memorias de Adriano de Jursener. La traducción castellana de Julio Cortázar es maravillosa, porque es de Julio Cortázar. La traducción italiana es pobrecita. Las obras de Tolkien traducidas al italiano tienen los mismos límites. Y es más, por deporte y para practicar lenguas, dado que no llego a 20, la primera vez me regalaron El Señor de los Anillos en italiano y solamente por no hacer el papelón de decir que no me había leído ese espantoso ladrillo, lo leí, y lo leí en una semana, porque no lo podía soltar, ¿no? Después me lo leí en inglés, luego lo leí en castellano, en la edición de Minotauro, luego, para hacerme daño, me lo leí en alemán, luego en francés, y finalmente en ruso, sin suicidarme. Hay 11 traducciones rusas del Señor de los Anillos, porque como son obsessive-compulsive, cada año empiezan a perfeccionar y a mejorar. La edición francesa, ahora están haciendo una nueva traducción. La edición francesa, no hay ningún francés aquí, ya es Frodon, ya eso te impide continuar a leerlo, porque han cambiado los nombres hasta con el acento de los nombres, y será que no tengo tanta simpatía por la lengua, entonces uno lo pierde, ¿no? Con el italiano, no los canso con los detalles de todas las ediciones, hacen proezas editoriales, ¿no? Nueva traducción, nada, verdad. Es simplemente reimpresiones con una nueva casa editorial y donde han corregido puntos y comas, ¿no? Sin cambiar La traducción italiana globalmente es buena, del Señor de los Anillos. Cuando se ponen en el Hobbit, el seed cake, una de las tantas cosas que los enanos le saquean de la dispensa a Bilbo, lo han traducido por pan de España,
que no sé por qué tiene que ver con España, pero el seed cake es otra cosa. No es una torta con semillas, ¿no? Veo que con los nombres de este tipo hay mamarrachos, ¿no? Cosas terribles. Pero la cosa más dramática en general la he notado con el Silmarillion, que es lo que decía Eduardo ahora. Ese tono arcaizante, ¿no? que se ve en la carga de los Rohirrim ya, ¿no? Pero que en el Silmarillion es tan evidente en el texto inglés, en italiano no hay nada de eso. Es normal italiano moderno. Y la gente que está fascinada con el Silmarillion, en el fondo nunca lo ha leído, ¿no? Porque parece con las traducciones del Corán, ¿no? Que dicen que nunca valen porque el original árabe es el único. No tienen ese sabor de la estructura mental, ¿no? Ha desaparecido completamente. Y lo veo también en las diferencias cuando comentan británicos o americanos. He tenido que traducir conferencias de Timothy Radcliffe. La di de primera mano a un traductor de Tolkien al italiano, pero que está acostumbrado a trabajar con autores americanos. Tuve que hacer de vuelta la traducción, porque las mismas expresiones en el British tenían un sentido diferente a las que él le daba estando habituado con el americano. Así que si uno no tiene el genio de la propia lengua, ¿no? Como Borges ponía el ejemplo de Agustín Moreto, pues en casa tan compuestas que hacen todo el santo día, dice, sabemos que la santidad de ese día es ocurrencia del idioma español, ¿no? El santo día no se dice en inglés, ¿no? Holy day, no, dirán holy cow, pero no holy day, ¿no? Por lo tanto, la genialidad tiene que ser un genio el que traduce. No tienen idea lo que es el horror italiano de la traducción de San Juan de las poesías de San Juan de la Cruz. Es una blasfemia casi, ¿eh? Porque creo que es imposible, ¿no? Una verdadera poesía y top de poesía es casi imposible, casi imposible. Así que yo admiro cuando las traducciones están... Ahora veo, si ustedes... Después le dejo todos los sites a Martín. La Asociación Italiana de Estudios Tolkienianos han abierto una webpage para sugerencias de traducción para todas las obras de Tolkien. Entonces te ponen el texto original, la traducción corriente y la traducción propuesta. En casi todos los casos, para todas las obras, todos los volúmenes de Middle-earth, la traducción propuesta es mucho más cercana al original y tiene incluso hasta casi el sabor del original. Así que están trabajando muy, muy, muy bien ahora. Hay partes, en la edición corriente, qué sé yo, cuando Éomer en las batallas de Pelennor lanza la espada, cuando reconoce quienes vienen en las naves, ahí habla de un brillo de espadas, ¿no? Esa frase no está en la traducción italiana. Y ya me di cuenta en varias cosas que faltan frases enteras. Y luego te dicen, no, es nueva traducción. Sí, claro. Una de las cuestiones aquí yo creo que muy interesantes para cualquiera, pero en especial para los traductores, es hasta qué punto debemos respetar lo arcaizante en la intención del autor y hasta qué punto debemos modernizar un texto para que sea accesible, ¿no? a un público quizás más joven, nueva generación, que no sabría relacionarse con el texto original. Yo creo que Tolkien fue inequívoco, ¿no? en esto. Él, y se aprecia claramente en la traducción que hace Tolkien de Beowulf, él opta siempre por las palabras más arcaizantes en el inglés cuando lo hace, ¿no? O sea, por ejemplo, si se compara la traducción de Seamus Heaney, Premio Nobel de Literatura, que la traducción que hace Seamus Heaney del Beowulf es en un inglés muchísimo más moderno que el inglés que emplea Tolkien en su propia traducción. Entonces, claro, si Tolkien manifiesta que esta es su intención, yo creo que tenemos que hacerle caso en la medida de lo posible a la hora de reflejar estas intenciones también en la traducción, ¿no? ¿O no? Esa es una cuestión creo que hay un elemento ulterior incluso. La potencia evocativa de la lengua
tiene una potencia simbólica, ¿no? Evocativa, que sugiere una atmósfera, un tono. No todos los sinónimos son iguales. Y uno podría ser, sí, estoy traduciendo bien y lo entiendo, pero ese flavor se pierde. Y una de las cosas, creo que para mí, cada vez que... Es curioso, cuando he leído el texto en las otras lenguas, incluso el Balrog, que veo que hay varios devotos del Balrog aquí, ¿no? Siempre me parecía, y en una de esas ahora, en esta lengua Gandalf no cae, ¿no? Porque entrando en la mente de la otra lengua, te parece que la historia todavía no está escrita, ¿no? Porque llega un momento que vas descubriendo la historia de nuevo. No creo que sea sano privar de la potencia simbólica, evocativa del texto original a las generaciones más recientes, tanto más que en un mundo tan líquido, gasoso, posmoderno, la urgencia de la riqueza del símbolo es una cuestión de vida o de muerte, ¿no? Si yo pongo todo chato, cuando las cosas son como mínimo tridimensionales, estoy traicionando no solo el deseo del autor, pero la potencia del texto. Claro, está claro que un autor, cualquier escritor brillante, elige una palabra por un motivo muy concreto y no otra. En el caso de Tolkien, como era no solo un amante de las palabras, sino que un genio del lenguaje, un mago de las palabras, que conocía la etimología por detrás, miles de años atrás en el tiempo, de dónde procede esta palabra y cómo se articula en el inglés moderno. Esta es la que yo quiero usar. Hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Tom Shippey, por ejemplo, señala que una de las razones que le llevó a Tolkien a no emplear el término tabaco en su obra era que la palabra tabaco tiene una procedencia del Caribe. Claro. Y no encaja para nada con lo que se quiere evocar en la comarca. Que no tiene que haber ninguna influencia lingüística, siquiera, del entorno caribeño. Y con el tiempo, porque el tabaco llegó mucho después de la Tierra Media y el medieval, claro. Bueno, yo quería hacer una serie de pequeñas puntualizaciones. Primero, yo creo, y bueno, esto está claro para todos que hagan traducción, cada generación necesita su traducción, eso está claro. Es decir, hablamos aquí de traducciones y tal, pero es cierto que hablábamos antes de Borges, cada generación necesita una traducción. Hay que tener en cuenta también la pérdida, y toda traducción conlleva una pérdida, eso está claro, y hay que ser consciente de que nunca vamos a hacer, por mucho que lo queramos, exactamente igual que el autor. Siempre va a haber... Ahora, una pérdida asumible, que es lo importante, ¿no? La normalización de la lengua, comentaba ayer, me parece, con Martín, la política editorial, cuando te dicen, no, mire, normalicen la lengua, no busque palabras exóticas, palabras raras, palabras... No ponga usted agora o antaño, no, porque eso no lo entiende el lector normal, pero si el autor lo ha puesto, ¿por qué demonios no voy a poner yo ese tipo? Si el autor quiere un texto, pues eso yo creo que es fundamental, pero esto va dentro de la política editorial y dentro de lo que el traductor puede pelear con la editora, con la editorial, y eso es otro cantar, ¿no? Bueno, que hay traducciones en los que el traductor, por las razones que sea, ha eliminado los pasajes más difíciles, también está claro. Es decir, tú vas leyendo, vas cotejando y de repente dices, hombre, esta frase no está. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño problema o un gran problema que, mira, en lugar de estar pensando media hora o una hora cómo traduzco esto, me lo salto, lo quito y arreglamos el asunto. Y sigo adelante, ¿no? Las 20 páginas cada día que tengo que traducir, ahí están. Pero evitando y eliminando este tipo de problemas, ¿no? Luego otra cosa, hablando de las traducciones de Seamus Heaney y de Tolkien, de Beowulf y de otros muchos más, claro, aquí habría que hablar de lo que pretende cada traductor y para qué lector está traduciendo. Por ejemplo, cuando a mí me decían, o me enteré hace poco de que, creo que ha sido Trapiello, ha hecho una edición del Quijote modernizada, pues me parece... Bueno, yo no sé, a mí, claro, ya con mis años, pues una herejía. Pero, señores, el Quijote es el Quijote y Cervantes. ¿Cómo vamos a modernizarlo? Hombre, el Cid, el Cantar del Bello Cid, que lleva siglos, bueno, aún... Pero sí, hay que atreverse con los textos clásicos, hay que atreverse con esos textos, y hay que meterse en ellos, y hay que sacar
todo lo que se pueda de ellos. Modernizarme el Quijote a estas alturas de la vida me parece una barbaridad. Pero si yo, traductor, no del Quijote, sino traductor de una lengua extranjera, digo, mire usted, yo la traducción que haga de Beowulf va a ser para estudiantes de no sé qué, va a ir anotada, va a ir... Bueno, pongo mi estrategia, que es algo que un traductor debe poner siempre, una introducción del traductor o una postilla. ¿Qué pretendo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo enfoco la traducción? Voy a traducir fundamentalmente siguiendo estas pautas. Cosa que Tolkien Estate no permite. Cuando quieres traducir a Tolkien no puedes añadir nada de texto, ninguna introducción, ni siquiera se puede cambiar la tipografía ni en fin, las ilustraciones de las portadas muchas veces, ¿no? Es una dificultad añadida, ¿no?, que tiene. ¿Preguntas del público? Bueno, yo quería preguntarle a ambos, antes me saltó a Miguel, me gustaría saber cuáles son las obras, la obra, al menos una cada uno, más difícil que habéis traducido, aunque no sea Tolkien, y por qué, ¿no? Porque igual muchos en el futuro van a tener que atreverse, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco vuestro camino y recorrido, dirá, bueno, pues si están aquí, yo igual también, pues creo sobre todo, ¿no?, para alentar a las futuras generaciones. Que, claro, por la distancia de tiempo, las más difíciles han sido las clásicas, es decir, las obras de Marlowe, pues lógicamente pero ahí tuvimos la suerte de traducir para cátedra, que sí te permite una traducción filológica, con una introducción, con una explicación y con notas y explicaciones. Entonces, puedes permitirte ciertos lujos a la hora de traducir y te queda una traducción, para mi gusto, estupenda, porque te permite la editorial esa estrategia. Pero como dificultad, lógicamente, cuanto más alejado está, pues a mí, por ejemplo, Tolkien no me resulta... Claro, es cierto, Santoyo y yo tradujimos las obras, digamos, más cortitas, pero fue una delicia traducir Egidio o traducir Smith, una gozada. Sin embargo, sí tuvo mucha dificultad, tuvo bastante dificultad, porque las ideas de Tolkien son un tanto, como decía antes, como decía en la conferencia, es un poco mago, intentando escaquear los trucos. On Fairy Stories, el tema clásico sobre los cuentos de hadas, ese sí que nos resultó más complicado. Y ese sí que apareció un montón, política editorial, un montón de años después de estar traducido. Yo noto que la dificultad más grande continúa a ser traducir la poesía. Por lo tanto, las ediciones con el texto a fronte es lo mejor. Lo estoy viendo ahora que hay una política de traducción de Hopkins, Emily Dickinson. Traducen bastante bien, pero si uno tiene el texto al lado, te apoyas en la traducción y haces tu traducción, ¿no? Y la completas y la corriges y conservas. Cuando tienes el texto a fronte es la cosa mejor. Luego, creo que uno no... Además, un hombre como Tolkien o como Lewis eran humanistas con una cultura espantosa. Y hay veces, como en All Fairy Stories, que hay apenas alusiones a otras cosas que si uno no las conoce, ni te das cuenta, ¿no? Pienso que es un requisito necesario estar enamorado del autor que uno traduce. Porque si uno ama un autor, va a haber una capacidad co-creativa en la traducción. Si en cambio traduces el libro como si fuera una cosa anónima, no puede funcionar. Porque hay algo hay una especie de empatía que abre hacia la potencia del texto. Si esto no existe, es inútil. Será una cosa comercial, pero no tiene espesor, no tiene peso, no tiene nada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. El traductor debe de obsesionarse con el autor, debe de intentar hacer una especie de ósmosis con él, ¿no? Es decir, tienes que estar enamorado del autor, y si no estás enamorado, la traducción difícilmente puede ser buena.
será comercial, es muy difícil que sea bueno. Hay que darle vuelta. Yo, por ejemplo, he traducido algunos sonetos de Shakespeare, no todos, desgraciadamente. Algunos sonetos de Shakespeare, la cantidad de vueltas que le puedes dar a una línea de un soneto de Shakespeare, en el autobús, cuando vas a casa, cuando vuelves, estás por la noche y si no duermes dices, a ver, no, esto no me cuadra, no, aquí no rima. Es decir, es una obsesión continua para que salga bien. Y esto es lo que no te permite la editorial, desgraciadamente. Entonces, las traducciones buenas son complicadas. Pienso que estos jóvenes que se lanzan a la aventura de ocuparse de literatura, lo cual ya me parece bastante loco en este periodo histórico, en el fondo es optar por la vocación de Elrond, ¿no? de custodiar tesoros de sabiduría, aunque tal vez uno no los pueda utilizar, ¿no? Porque es una manera de mantener la antorcha encendida y que pase a través de las generaciones un tesoro inestimable. Porque es construir pequeñas Rivendels, ¿no? Pienso que vuestra facultad, de hecho, se está transformando en una especie de Rivendell, ¿no? Y si se fijan, ¿no? Es curioso, porque creo que Tolkien nunca hubiese soñado, ninguno de los Inklings lo debe haber soñado, que en distintas partes del mundo, si se fijan en Facebook, hay una página en Yerevan de lectura de Tolkien cotidiana, en Armenia, ¿no? La página de la sociedad rumana está muy bien hecha. O sea que hay los Beacons of Gondor, ¿no? Encendidos por todas partes, que en un cierto modo indican de que la llama más pequeña disipa la tiniebla más oscura, ¿no? Y hay que tener pasión para esto, porque si uno no tiene el gusto de esto, no lo va a hacer, porque forzado no lo va a hacer, como decía Eduardo, ¿no? Y como lo decía ahora Sara, yo no puedo estar forzado para el bien, no tiene ningún sentido. Tiene que ser el sabor, porque cuando uno descubre una cosa de sabor, la transmite. Así que sí, un Rivendell pero lleno de hobbits, mejor. Sí, pero bueno, no sé si dejar que siga el ritmo porque sería volver otra vez atrás, ¿no? Es que conectaba con cosas que habéis dicho antes, entonces no sé si dejar que siga... Adelante, Miguel. Igual, podemos rebobinar, ¿eh? Vamos a ver, volviendo a lo que José Miguel habías dicho, que estoy totalmente de acuerdo, de que cada generación necesita su traducción. Y yo creo que ese es en parte el sentido de las traducciones que van saliendo cada cierto tiempo. Porque efectivamente, o sea, si se trata de hacerlo inteligible al personal, pues obviamente tiene que llegarle, ¿no? Lo que pasa es que ahí siempre va a haber una diferencia que es difícil de salvar. Las traducciones evolucionan. Tú lees ahora una traducción del año pasado y de la misma obra de hace 50 años y la de hace 50 años no la entiendes, ¿no? Casi. Pero claro, el texto original no evoluciona. El texto original se compuso como se compuso. Claro. ¿No? Pero claro, a la hora de... Y la verdad es que también estoy de acuerdo contigo y yo también lo veo así. A veces la política editorial es un problema. Pero claro, a la hora de traducir, conforme vas atrás en el tiempo, es cierto que a veces cambia un poco la apariencia externa de la palabra. Pero es que a veces también falla algo, y es, yo un árbol siempre lo puedo traducir. Porque árbol es un árbol, dicho en cualquier lengua antigua, siempre puede traducir, porque existían entonces y existen ahora. Una roca existía entonces y existía ahora. Ya. Ahora bien, ¿cómo traduzco yo, por ejemplo, un instrumento de música que existía hace 14 siglos y ahora no existe? Es decir, que no es que sea cuestión de yo busco el equivalente en la lengua de hoy, sino es que primero tendré que explicar qué concepto era, ¿no? Claro, eso a veces lo puedes salvar mediante anotaciones al pie, ¿no? Pero claro, voy también a otra cuestión más, respecto a utilizar o no una palabra arcaizante en la traducción, ¿eh?
cuando tengo varias opciones. Claro, y a veces tengo la opción de utilizar la palabra más arcaizante, pero si me van a dar la opción de hacer una anotación a pie de página, cosa que a veces, por ahorro de papel, no te van a dejar, ¿no? Pero a veces, efectivamente, puede ser lo más acorde con, digamos, el ambiente, o no sé cómo decirlo, de la obra original. Si es una obra traducida en el siglo XIII, compuesta en el siglo XIII, en el siglo XII, ¿no? A veces utilizar una palabra que no sea necesariamente arcaizante, aunque yo soy partidario de las palabras arcaizantes, ¿no? Pero claro, si dispongo de otra palabra más... Lo digo también por a ver qué le puedo responder a una persona que me lo pregunta, ¿no? Dice, bueno, pero si tienes también otra opción igualmente válida, no tan arcaizante, por ejemplo, hablar del arcano. Es una palabra existente. Lo que pasa es que no es tan usual en castellano. ¿Por qué no hablar mejor de misterio? ¿No? Bueno, si yo con misterio, sin alejarme de la realidad que define o que representa, pero me puedo acercar más al público, sin con ello caer en una vulgaridad, claro, ¿a dónde llega? Pero sobre todo, estoy preguntando esto con vistas a gente que me puede preguntar eso, cuando haces una traducción, ¿cómo lo fundamentes? Porque yo Pues, ahí me quedaría casi sin argumentos, ¿no? Sí, pues por el tono del autor, si el autor es más o menos arcaizante, tú puedes utilizar una palabra más o menos arcaizante. De todas formas, claro, esto es una elección del traductor. Sí, José Miguel, efectivamente, pero si me lo permites, ¿el autor cuando escribía en su momento estaba siendo arcaizante? Porque es cierto que estaba escribiendo como era en su época, Sí. pero necesariamente era tan arcaizante como nosotros a veces lo imaginamos. Tolkien. Tolkien o en general. Ah, en general. Ah, bueno. Quizá en el caso de Tolkien es más fácil descubrirlo, Sí. porque Tolkien escribe en una lengua más cercana. Más cercana, claro. ¿No? Pero en autores del siglo XV, del siglo XIV, Claro. del siglo... ¿no? Esto es por ejemplo, la defensa que hacían algunos, o que hacen algunos, de lo que decía yo del Quijote. O sea, es que Cervantes en su tiempo era muy moderno, y es cierto. Claro. Pero al mismo tiempo es arcaizante hoy. Claro, claro. Entonces, bueno, aquí estaría la decisión del traductor, es decir, cómo decide hacerlo, con la política editorial que te permite, además, si se habla con el editor, y luego, ¿para quién va dirigido el texto? Es decir, hay una teoría muy importante últimamente en los campos de traducción, que es la funcionalidad de la traducción. Es decir, yo traduzco, pero no traduzco para el aire. Primero porque hay una editorial que me lo pide y esa editorial está dirigida a un determinado público, a un determinado lector, por lo tanto ahí hay que llegar a un consenso, ¿no? Pero si a ti como traductor te parece que debes de conservar o no determinadas cosas, debes de intentar que eso sea la política que siga, ¿no? Y eso va en gustos, lógicamente. Pero también está el gusto personal. A mí, por ejemplo, me gusta más bien conservar ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que hablaba antes esta mañana, comentaba de los versos aliterativos. Bueno, está claro que el inglés es una lengua fundamentalmente monosilábica, es decir, las palabras en una gran mayoría son monosilábicas, y al mismo tiempo, cuando escriben poesía, pues buscan este tipo de aliteración y demás. Si yo traduzco poesía, pues tendré que buscar de todas formas, o de la mejor manera posible, tendré que buscar las palabras que en castellano sean más cortas, sin traicionar el texto original, que sean más cortas para que la medida de los versos no se me extienda ya. Cuando te dan a ti un libro para traducir de 120 páginas, del inglés al castellano, sabes que te van a salir 150 si no tienes cuidado. Y la editorial te dice, no, mire usted, son 120 en el original, 120 en la traducción. Digo, venga. Entonces, esa es la elección del traductor, ¿no? En cuanto a las notas, normalmente no te dejan poner notas en las editoriales, pero sí puedes decirles con un poco de maliciosidad, bueno, pongo un glosario, una página de glosario al final, en el que, por ejemplo, es el caso de qué es un laúd o qué es una zampoña o qué es... Bueno, si tú pones la palabra zampoña, pero claro, si estamos hablando de un texto medieval, no podemos poner una guitarra, y menos eléctrica, ¿no? O sea, será una zampoña. Y si el que no sabe lo que es una zampoña, que vaya al diccionario, demonios, y lo busque. Es que estamos... A ver, estamos escribiendo para quién. Y estamos haciendo a nuestros alumnos y a nuestros hijos eso. O sea, unos infantiles.
Oye, vamos a ver, cuando yo tenía 11 años y estudiaba en el colegio, estudiábamos la introducción a la literatura y teníamos que aprendernos de memoria todas las figuras estilísticas, pausa espantosa, pausa de pálpebras de plomo, tromba dormida al aire, pompa de paños, polvo. Oiga, un ejemplo maravilloso de literación en castellano. Y eso lo sabíamos todos de memoria. Y el teatrástrofo monorrimo, Eilo, Elo, por dovier, el infante vengador, caballero a la jineta en su caballo corredor, su manto revuelto al brazo, desmudada a la color. Esto te enseña lo que es un verso literativo, te enseña a medir las sílabas, te enseña lo que es el hemistiquio. Coño, tampoco es tan complicado, digo yo. Nosotros lo aprendíamos a los 11 años. En fin, y no me alargo más porque esto es lo que pasa con los abuelos, ¿no? Y eso pasa no solo con la traducción, sino con quien escribe. Hay un autor italiano ahora, Vittorio Manfredi, lo tengo medio removido porque escribe muchas novelas históricas del periodo romano, griego, hizo una saga de Alejandro Magno. La manera con la cual está escrito parece un film western, o no, mejor, no, una batalla entre gangs de New York ahora, ¿no? Si uno, en vez, cualquiera de los textos, las novelas de Marie Renaud, ambientadas en la Grecia clásica, que además a Tolkien le gustaban, tiene un estilo, un sabor que es helénico, plenamente helénico, ¿no? En este otro usa el italiano moderno coloquial de una manera tan banal que ni siquiera un americano escribiría así. Y es empobrecer. Le podré poner toda la historia que quiera detrás, pero he destruido una historia. La saga de Alejandro Magno, si no tiene un cierto espesor épico, se vuelve nada, ¿no? No tiene sentido. Así que creo que hay una lucha comercial, ¿no?, entre lo que pide la editorial y lo que sería un servicio teórico a lo que debería ser, ¿no? No pretendo que cada traducción tiene que ser un copistas medievales poniéndole doraduras al texto, pero si no tendemos a nivelar para abajo, ¿no? Como se ve en el lenguaje hablado, ¿no?, que cada vez se ha vuelto más pobre. Yo a veces cuando bajo... Bueno, en Argentina no se puede decir que se hable castellano, ¿verdad? Porque los argentinos son italianos que dicen que hablan español y se creen ingleses, ¿no? No entiendo cuando hablan en televisión, porque han creado una jerga tan vulgar y tan sintética, con neologismos que no entiendo. Y a mí me dicen que hablo raro, porque uso el pasado perfecto. Allá se usa solamente el pasado simple, ¿no? Y habituado, como en italiano se usa casi exclusivamente el pasado perfecto, yo uso el pasado perfecto, como se usa aquí. Y no me entienden. Ah, usted habla raro. ¿Qué quiere decir? Habla como los libros, me dijo un taxista un día. Eso es hablar raro, ¿no? Porque gramaticalmente es correcto, pero es raro, porque no se oye más. Entonces el traductor o quien se ocupa de literatura o de enseñanza, si renuncia a esto, creo que traiciona su vocación profunda, ¿no? Que es un servicio al misterio de la lengua, ¿no? Es un servicio al logos, es un servicio a sus hermanos los hombres, ¿no? Porque en cierta forma somos custodios de la llama de Anor, ¿no? Tenemos una responsabilidad que el esplendor de la realidad, ese freshness, deep down things de Hopkins, siga, aunque parezca de que somos burdos como las tinajas donde Treebird conserva sus potajes, ¿no? Tendremos que simplemente sacarle la tapa a esas tinajas para que salga toda esa luminosidad que está ahí adentro, ¿no? Y esa es una vocación, es verdaderamente una vocación.
Muy bien, vamos a tener que ir poco a poco poniendo fin a esto. Nos da tiempo para una última pregunta, Raúl. Gracias. Yo quería preguntar un poco, supongo que cada traductor tendrá su método, pero un poco el que usáis vosotros a la hora de traducir, que entiendo que bueno, primero será leer el texto, entenderlo, y si luego hacéis una traducción lineal del texto o vais a saltos, por si os trabáis en algún pasaje, saltáis a otro, ¿cómo soléis hacerlo? Hay que hacer la traducción, vamos, yo por lo menos, experiencia. Tienes que hacer la traducción seguida. No puedes decir, esto es difícil, lo dejo para mañana y sigo la página siguiente, porque no sabes lo que ahí hay. Eso puede condicionar lo que viene a continuación. Entonces, no. Cada traductor, como cada maestrillo, tiene su librillo, tiene sus estrategias y tiene sus gustos. Y exactamente igual que podemos decir de un autor, aunque sea anónimo, esto me suena que el autor es de Aragón porque utiliza aragonesismo y tal igual, de un traductor, también se puede decir, este traductor, aunque no lo conozca, está formado en tal o tal cual sitio, porque también utiliza particularismos o particularidades. Pero cada uno tiene... Ahora, yo lo de saltar, desde luego, no. No, pero también entiendo que antes de traducir se lee la obra completa para entenderla, porque si no se entiende el mensaje de la obra, difícilmente se puede empezar a traducir. Ahí te voy a decir que la teoría que yo he enseñado siempre a mis alumnos de traducción es hay que conocer la obra completa antes de ponerse a traducir. En la práctica creo que eso no lo hacemos nadie, ni yo ni nadie. ¿Por qué? Por la política editorial, por el tiempo. Es decir, si yo me tengo que leer El Señor de los Anillos antes de ponerme a traducir y me han dado 4 meses para traducirlo, me paso un mes leyéndolo. No desgraciadamente no se puede. Pero lo que te ahorras en tiempo haciéndolo, es decir, seguido, empezando por... lo que te ahorras ahí en eso, te da luego tiempo para repasarlo, eso sí, para volver a mirar toda la traducción, eso sí. Ahora, en teoría, sí, hay que leerse el texto completo. Mi punto de vista y mi enseñanza como profesor, así es, leas el texto completo y luego empieza a traducir. La única cosa para la cual yo pienso que sí, necesito estar atento, no estar cansado cuando lo hago. A las 11 de la noche no me puedo poner a traducir. Tengo que estar fresco, porque si no uno hace una cosa forzada y la lengua viene trabada, ¿no? Uno tiene que estar descansado para hacer las cosas. Los que viven de traducciones no tienen la vida fácil, porque tienen fechas. Este amigo Eduardo Rialti, que les decía que es una especie de Roberto Benigni, que se ocupa de literatura anglosajona, pero para vivir no vive como profesor, porque no vive. Y traduce Abercrombie, toda la literatura fantasy la está traduciendo de los autores americanos al italiano. Pero claro, él no puede decir, bueno, esta noche me voy a comer una pizza. Y no, porque mañana tengo que entregar este capítulo, ¿no? Y no respira. Trabaja muy bien, pero él también reconoce que cuando está cansado, la traducción le sale mal. Hay que estar descansado. Si no, no eres creativo, ¿no? No puedes ser creativo, y es ser subcreador o concreador cuando se traduce. Si no haces una cosa con sabor a Saruman, ¿no? Y no va bien, no puede dar vida a eso. Gracias. Bueno, pues ahora sí que yo creo que vamos a despedir a estos dos monstruos de la traducción literaria con un aplauso, que se lo merecen.